Feliz día para todos mis estudiantes. Bienvenidos a esta reflexión filosófica número 14, ¿verdad? En la cual vamos a tratar de trabajar la postura del criticismo para al final terminar con un poco de analizar cuál es el aporte de Karl Marx en la cuestión de la posibilidad del conocimiento. Siempre en la visión filosófica pues, de la teoría del conocimiento, enfrentando la pregunta de si es posible o no es posible la verdad o el conocimiento. Ya revisamos las propuestas del dogmatismo, las propuestas del escepticismo y sus variantes. Lo último que vimos fue la cuestión del pragmatismo. Ahora vamos a enfrentar cuál es el marco analítico, la propuesta del criticismo, ¿verdad? Obviamente, tanto el subjetivismo como el relativismo, como el pragmatismo, se nos van a presentar como formas de negación de la verdad, aunque al final pues caen en autocontradicción lógica y por lo tanto no se validan, ni siquiera por la vía lógica. ¿Sí? Son maneras de presentársenos del escepticismo. El dogmatismo, como ya vimos, es una afirmación ingenua y reflexiva de la posibilidad del conocimiento, en el sentido de que el conocimiento es posible porque es obvio, ¿verdad? Es algo de la práctica cotidiana que el ser humano, pues permanentemente, que el contacto con la realidad, pues conoce la realidad, punto. Ahora bien, el criticismo va a presentarse como una especie de salida a la contradicción fundamental entre tanto la negación de la verdad como la afirmación ingenua de la verdad, ¿verdad? Entonces va a presentarme el criticismo como la salida sintética. Pero verdaderamente yo creo que la verdadera salida o la verdadera síntesis a la cuestión de la problemática del conocimiento la va a proponer Karl Marx, que es lo que vamos a ver al final. Entonces, como digo, el criticismo se presenta como una salida a la contradicción fundamental entre la negación y la afirmación absoluta de la verdad. Intenta hacer una síntesis que supera la contradicción. Sí. La teoría del conocimiento del criticismo parte pues, de la afirmación general de la posibilidad del conocimiento. Pues si ya que supone que el conocimiento es posible, únicamente va a plantear elementos de duda para el ejercicio de la razón en el conocimiento específico de fenómenos específicos. Entonces, el criticismo propone que pues, la verdad es posible, que el conocimiento es posible, y únicamente lanza elementos de duda a la hora de preguntarse si el conocimiento específico de los fenómenos específicos es posible, pero previamente ha afirmado la posibilidad del conocimiento. Entonces, por una parte, afirma la posibilidad del conocimiento en general, pero somete a duda, a una duda metódica, la posibilidad que el ser humano tiene para conocer fenómenos específicos y por tanto para obtener verdades específicas de los fenómenos específicos. O sea, en el sentido de buscar la lógica específica del fenómeno específico. Bueno, entonces, repitiendo, en teoría del conocimiento, el criticismo parte de la afirmación general de la posibilidad del conocimiento, de una confianza general en la posibilidad de la razón para acceder a la esencia del fenómeno, de la realidad, pero manifiesta una actitud crítica, dubitativa, reflexiva, indagativa, respecto de los saberes sobre los objetos específicos con los que trata la razón humana. Por tanto, por una parte conecta con el dogmatismo, en el sentido de que tiene confianza, afirma la posibilidad de la verdad, pero también conecta con el escepticismo, en el sentido de que plantea la idea de que hay que someter a duda los procesos de conocimiento específicos de fenómenos específicos. La visión del criticismo, aunque no de manera sintética,
¿sí? Ha estado presente, digamos, en el pensamiento filosófico desde la antigüedad, ¿verdad? Ha estado presente en la visión de Aristóteles, Platón, en los estoicos, etcétera, etcétera. En la filosofía moderna también la visión criticista se nos hace presente en pensadores como Descartes, John Locke, David Hume, Leibniz también. Pero el verdadero fundador de esta corriente filosófica en teoría del conocimiento, pues es Immanuel Kant. Kant es el fundador del criticismo filosófico. Sus reflexiones filosóficas fundamentales, por ello, es que llevan el nombre de críticas. Por ejemplo, Kant crea una reflexión filosófica alrededor de la razón, le llama a su investigación, le llama crítica de la razón pura, y luego desarrolla otra investigación y la nomina como crítica de la razón práctica. O sea, los trabajos filosóficos de Kant tienen ese nombre de críticas. No hay en Kant, como tampoco en Descartes, una negación absoluta de las posibilidades cognitivas de la razón. Por el contrario, sus indagaciones en la teoría del conocimiento y en la teoría filosófica de la realidad parten del optimismo en torno a las capacidades y la necesidad que tiene la razón pura, es decir, la razón lógica, o sea, no la razón psicológica, sino que la razón lógica que está presente en todo sujeto posible para conocer la verdad. No obstante, no se trata de un optimismo ingenuo, como en el caso del dogmatismo, porque investiga las condiciones de posibilidad de la razón para acceder a la verdad. El criticismo es para Kant, cito palabras de Kant, aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en las que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. ¿Sí? En eso consiste pues el criticismo en la visión de su fundador, que es Kant. Repito, las palabras de Kant. El criticismo es aquel modo de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. Por eso digo, en el criticismo no hay una negación a priori de la verdad, ¿okay? Sino que todo lo contrario. Se da por supuesto de que la verdad es posible, pero únicamente se pone en duda si el saber humano puede tener conocimiento específico de los fenómenos específicos. Afirma y duda al mismo tiempo. La crítica filosófica fundamental en contra de esta visión del criticismo la propuso en el siglo XIX Hegel, Guillermo Federico Hegel. Y Hegel, en contra del criticismo, dice lo siguiente. Le critica Hegel al criticismo, ¿sí? Que, cito palabras de Hegel, la investigación del conocimiento no puede tener lugar de otro modo que conociendo. ¿Sí? Tratándose de este supuesto instrumento, ¿sí? Investigarlo no significa otra que conocerlo. Pero querer conocer antes de conocer es tan absurdo como aquel prudente propósito escolástico que quería aprender a nadar antes de aventurarse al agua. Es decir, lo que le está diciendo Hegel a Kant es que si Kant propone desde la visión criticista que hay que investigar las posibilidades del conocimiento, pero la única manera que hay para investigar si el conocimiento es posible es exactamente conociendo. Entonces, es como querer correr con la cola pateada, porque si para saber si puedes conocer, la única manera que tenés es a través del conocimiento, entonces estás dando ya, por supuesto, aquello que vas a investigar. Estás dando por cierto aquello que al final de la investigación lo tendrías como verdadero o falso. ¿Sí? Esa es la crítica de Hegel, digamos, a Kant. Ahora bien, es una crítica bastante radical y demoledora, ¿verdad? O sea, no se puede investigar el conocimiento dando por supuesto que el conocimiento es posible, porque la única manera de investigar el conocimiento pues, es a través
de un proceso de conocimiento. ¿Sí? Conocer el conocimiento únicamente puede hacerse conociendo. Eso es lo que le está diciendo Hegel a Kant. Pero hay un filósofo, alemán, Johannes Hessen, muy versado en teoría del conocimiento, ¿sí? Que un poco defiende la postura del criticismo. Johannes Hessen, filósofo alemán de finales del siglo XIX hasta 1971, en el cual pues él fallece, un poco defiende a Kant y dice lo siguiente. Esta afirmación se refiere a la afirmación crítica de Hegel. ¿Verdad? Esta afirmación sería certera si la teoría del conocimiento tuviera la pretensión de carecer de supuestos, esto es, si quisiera probar la posibilidad misma de conocimiento. Sería una contradicción, en efecto, que alguien quisiera asegurar la posibilidad del conocimiento por el camino del conocimiento. Al dar el primer paso, en este conocimiento daría por supuesta tal posibilidad. Pero la teoría del conocimiento no pretende carecer de supuestos en este sentido. Parte, por el contrario, del supuesto de que el conocimiento es posible. Partiendo de esta objeción, entra en un examen crítico de las bases del conocimiento humano, de sus supuestos y condiciones más generales. En esto no hay ninguna negación y la teoría del conocimiento no sucumbe a la objeción de Hegel. ¿Sí? Es decir, la crítica hegeliana al criticismo kantiano, la crítica hegeliana supone que el criticismo, al plantear su teoría, carece de supuestos, pero no es así. No es así. Cuando el criticismo plantea la posibilidad del conocimiento, está presuponiendo que el conocimiento es posible. Por tanto, no es que carezca de supuestos, tiene un supuesto. Y el supuesto es de que el conocimiento es posible, pero hay que someterlo a prueba. Ese es el planteamiento del criticismo. Sí. Más bien, el criticismo, en cuanto a la posibilidad del conocimiento, supone en forma general que el conocimiento es posible, pero somete a crítica dicha posibilidad en el momento de intentar conocer la verdad determinada de los fenómenos determinados. Hay ahí, ¿sí? En el conocimiento de la verdad específica de los fenómenos específicos, es ahí en donde se despeja la duda general de si el conocimiento en general es posible o no es posible. Hasta ahí la cuestión del criticismo. Ahora, vamos a ver algunos de los elementos fundamentales de la propuesta de Marx, de la propuesta de Karl Marx, en la cuestión del problema de la posibilidad del conocimiento. Es importante conocer la teoría de Marx. Yo creo que la solución al problema viene por el lado del marxismo. Quiero decirles, queridos estudiantes, que recién hace pocos minutos, y por eso me tardé un poco en conectarme, he compartido con ustedes en el campus UES, ¿sí? En la plataforma campus, un documento de apoyo, el documento de apoyo número 10. ¿Verdad? Por favor, consúltenlo, bájenlo, estudienlo. ¿A qué se refiere específicamente a los aportes de Karl Marx? Entonces, veamos así, en una forma sintética, cuáles son los aportes de Marx en el problema de la posibilidad del conocimiento. Para ello voy a citar un documento muy importante de Marx, que son las tesis sobre Feuerbach. Feuerbach fue un filósofo alemán del siglo XIX que él, escribió por ahí su documento de filosofía de la miseria. ¿Sí? Y Marx escribe 11 planteamientos, 11 tesis, y en 11 tesis, en 11 planteamientos, hace pedazos a Ludwig Feuerbach. De esos 11 planteamientos yo voy a citar únicamente dos. Voy a citar
la tesis segunda y la tesis 11. En la segunda tesis dice Marx, cito palabras de Marx. Estoy citando el documento de la crítica de Marx a Feuerbach, las 11 tesis de Marx en contra de Feuerbach. Está en su documento de apoyo, ahí lo pueden ustedes observar. Ver. Cito palabras de Marx en la tesis número 2. El problema es el pensamiento humano, o sea, al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Es decir, lo que Marx está diciendo que el criterio de verdad, la manera como puede probarse si un planteamiento es verdadero o no es verdadero, si el ser humano tiene la capacidad o la posibilidad, digamos, de conocer la realidad, ¿sí?, no es un problema teórico, sino que es un problema práctico. Es en la práctica en donde habrá de demostrarse si es posible o no es posible. Es el poder de la praxis. En este planteamiento, en la tesis número 2 de Marx, yo me atrevería a hacer una pequeña crítica, sobre todo cuando Marx dice esto. Dice Marx, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es, dice Marx, no es un problema teórico. Ahí yo corrijo. Marx debió decir, no es solo un problema teórico, porque realmente sí es un problema teórico, pero no es solo, única y exclusivamente un problema teórico, también es un problema práctico. Entonces, así como está formulada la tesis 2 de Marx, hay una absolutización de la teoría, de la práctica, y una, digamos, disolución del momento teórico del análisis. No, el problema de si el conocimiento es posible o no es posible, no es solo un problema teórico. También es un problema teórico, pero no solo. Esto es lo que le faltó decir a Marx. ¿Sí? O sea, me atrevo yo un poco como a rectificar la plana, porque debió decir que no es solo un problema teórico, porque sí lo es, sino que es fundamentalmente un problema práctico, y en eso tiene razón. ¿Sí? Es en la práctica donde se va a probar, donde hay que probar si el conocimiento es posible o no es posible. Es en la práctica, es el criterio de la praxis. Voy a citar ahora quizá la tesis más famosa de Marx, que es la tesis 11. ¿Sí? De las 11 tesis de la crítica que Marx realiza contra Ludwig Feuerbach. La tesis 11 es muy famosa, importante de considerar. Dice la tesis 11, cito a Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Una crítica demoledora. Dice Marx que los filósofos no han hecho otra cosa más que hasta el día de hoy interpretar de diferentes maneras el mundo, de interpretarlo, de considerarlo teóricamente. Pero de lo que se trata, dice Marx, es de transformarlo. Ahora, también aquí habría que agregar una pequeña colita. O sea, no puedes transformar lo que no puedes conocer, ¿verdad? O sea, no puedes transformar científicamente lo que no puedes conocer. De tal manera que conocimiento, teoría y acción transformativa tienen que ir, digamos, estar dialécticamente articulados, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Marx encontramos una confianza en la posibilidad general del conocimiento humano. No hay una negación artificiosa, falsa, escolástica, como le llama Marx, de dicha posibilidad. O sea, Marx no dice que el conocimiento no es posible. O sea, Marx supone que el conocimiento es posible.
pero hay que probarlo en la práctica. Pero es en la praxis en donde se demuestra la posibilidad real de poder construir un conocimiento científico. El criterio de verdad es la praxis. Pero de una acción humana que es praxis, es decir, una acción concreta, no abstracta, de dicha acción, la cual acción tiene que ser condicionada social e históricamente, de la misma manera que tanto el sujeto como la realidad objetiva en el proceso de conocimiento son igualmente concretas. Y además, se trata de una acción transformativa de la realidad guiada por una cosmovisión científica de la realidad. Y para Marx, el nivel más alto de la acción y de la teoría verdadera es exactamente la praxis revolucionaria. Y vamos a continuar con la propuesta teórica de Marx. ¿Sí? Vamos a ver la categoría de praxis. O sea, ya que la praxis es para Marx el criterio de verdad, ¿verdad? Porque la posibilidad del conocimiento debe resolverse en la praxis. ¿Pero qué es la praxis? Sí. Es importante saber qué es la praxis, tener algunos elementos fundamentales para saber qué es la praxis. La praxis es una actividad humana, pero no toda actividad humana es necesariamente praxis. Actividad es un acto o conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto activo, ¿sí?, modifica una materia prima dada, una realidad dada. Pero este concepto, bastante general, no puntualiza algunas cosas. O sea, el concepto de actividad, ¿verdad?, no puntualiza de qué tipo de agente se trata, tampoco aclara el tipo de materia prima sobre la cual actúa el agente transformador, tampoco determina la especie o la naturaleza de los actos que conducen a la transformación de la realidad, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿qué rasgos fundamentales tiene la praxis como un tipo especial de actividad humana? Como un tipo especial de actividad humana que transforma la realidad. Nos preguntamos cuáles son las notas esenciales, los elementos esenciales de esa actividad muy específica que es praxis, que tiene la capacidad de transformar la realidad. Sí. Veamos. La actividad propiamente humana solo se da cuando los actos dirigidos a un objeto para transformarlo se inician con un resultado ideal o propósito y terminan, ¿sí?, con un resultado o un producto efectivo, es decir, real. Aquí de lo que se trata es de que toda praxis contiene un esfuerzo de adecuar mi quehacer actual a fines establecidos con anterioridad y al logro de un resultado. Toda praxis empieza, ¿sí?, toda praxis empieza teniendo ya un resultado ideal, es decir, una finalidad ideal hacia la cual habrá de tender su actividad. Es decir, toda praxis se inicia con una visión de la realidad, con una teoría, con una captación de la realidad. Por tanto, toda praxis se inicia con un ideal, con un concepto. ¿Sí? Toda praxis. Es decir, antes de que Juan haga la casa hecha por Juan primero fue concepto, primero fue idea. Y por tanto, primero fue propósito, finalidad. Pero primero fue teoría. ¿Sí? Por ahí vamos a empezar. Y luego pues ya hay un proceso, digamos, de orientar la actividad humana, que es praxis, en el logro del propósito previamente establecido. Por eso es que la praxis inicia con una captación de la realidad, pero también con un propósito. Y dicho propósito es, allí hay una dimensión teleológica de la praxis, en el sentido de que la praxis no es ciega. La praxis se deja guiar por una visión de la realidad y por un propósito. Por eso es que hay una dimensión teleológica en la acción humana. La acción humana no es ciega. Ahora bien, dentro de esta hay que considerar
sí, varias cosas. Primera, que ya la mera formulación de una finalidad, de una idea hacia la cual se tiende, implica un primer nivel de negación teórica de la realidad existente. Ojo, implica, para empezar, una negación de la realidad teórica de la cual se va a partir. ¿Sí? El proceso de transformación de la realidad, que parte de la observación del orden de lo dado, se plantea que ese orden de lo dado, lo real siendo aquí y ahora, no es lo que debe ser. Por tanto, hay una contradicción entre el ser y deber ser. Encontramos entonces, ya en el inicio de la acción humana, que es praxis, una negación teórica de la realidad. Implica una negación teórica de la realidad. O sea, no empieza con una afirmación teórica de la realidad, sino lo que empieza con un ejercicio teórico de negación de la realidad. Pero no es una negación aniquilante, sino que es una negación del orden de lo dado en virtud de aquello que es posible, de aquello que es deseable. Las finalidades surgen precisamente porque la realidad en la que se vive es limitada y limitativa y no responde a los reales intereses de las personas, clases sociales o conglomerados humanos. Aquí hay una clara diferenciación entre lo que es actualmente algo y lo que yo me planteo como lo que debería ser ese algo. Es lo que digo, hay una contradicción entre lo que es como lo real dado y lo que yo planteo que eso que es debe ser. Pero para pasar del ser al deber ser necesariamente tiene que haber un proceso de negación del ser actual, de lo que existe. Y lo primero que hay es una negación teórica. Y esa negación teórica es exactamente la que va a guiar y orientar la negación práctica. Pero primero hay una negación teórica, en la cual vos te das cuenta que lo que es no coincide con lo que debe ser. Entonces, nos encontramos ya en este primer nivel del análisis que el plano del deber ser niega el plano del ser actual. Es un poco lo que ustedes dicen en las redes sociales. Es importante soñar, ¿verdad? Es importante no dejarte atrapar por el orden de lo dado. El orden de lo dado no debe presentársete como un absoluto en el cual tú vas a quedar atrapado miserablemente. Hay que reventar el orden de lo dado, pero para hacerlo es necesario plantearse un deber ser. Es importante soñar para ir más allá del orden dado. Y eso es la negación teórica del ser actual para el logro de lo que debe ser ese ser actual. Bueno, en segundo lugar, la finalidad es algo que aún no existe, pero debe y puede existir. Cuando yo me propongo, yo digo que la finalidad es algo que no existe, pero debe, es decir, el deber ser es el ejercicio reflexivo de la ética como campo de la filosofía. Es el campo de la ética la que te va a proponer el deber ser del orden de lo real dado. Y cuando te preguntas, ya no por lo que debe ser, sino por lo que puede ser, ahí es el campo reflexivo de la ciencia. Y en el caso de los fenómenos sociales, pues de la ciencia social crítica. De la ciencia social crítica, que es la única ciencia social que es verdaderamente ciencia. Porque hay visiones que quieren ser científicas de la realidad social, pero realmente no son científicas, porque son visiones conservadoras y defensoras del orden establecido. Esto significa que la formulación de una finalidad es algo que no ocurre de manera antojadiza. Por eso decía Marx que el comunismo no es lo que tal o cual trabajador asalariado en forma individual se imagine que es la sociedad comunista, sino aquello que la clase trabajadora tiene que hacer en arreglo a ese ser suyo como clase obrera. O sea,
el comunismo, o lo que es el comunismo o el socialismo científico, no es lo que a alguien se le pudiera ocurrir que es. Sino que el socialismo científico o el comunismo científico es aquello que hay que construir dadas las condiciones reales de la clase revolucionaria con conciencia de clase. Si una clase trabajadora que no tenga conciencia de clase no puede, está imposibilitado. Primero, de tener una visión crítica de la realidad. Y si no tiene una visión crítica de la realidad, no puede tener una visión científica de la realidad. Y si no tiene una visión científica de la realidad, no se puede plantear claramente qué es su deber ser, cuando su deber ser es el comunismo científico o el socialismo científico. O sea, no puede saber ni qué diablos es eso. O sea, el socialismo o el comunismo no es lo que vos te imaginas que es, o que te dijeron que es. Uh-huh. Bueno, y es ahí en donde el futuro que se plantea, una praxis, que es realmente praxis, o sea, es algo que solo se puede hacer desde una visión científica de la realidad social. Y eso solo se puede alcanzar desde la teoría marxista-leninista de la sociedad capitalista, ¿sí? Y de la dictadura del proletariado. Sin ciencia marxista no puede haber revolución. Sin ciencia marxista. Es decir, ninguna persona que crea o que diga que es revolucionario, pero que no conoce a Marx, es mentira, no es revolucionario. ¿Sí? La primera premisa para que tú puedas ser revolucionario es tener una visión científica de la realidad. Y esa visión científica únicamente te la provee el marxismo. Punto. Así de sencillo. El ideal que yo me formulo para orientar mi praxis es algo que se construye partiendo de las circunstancias objetivas de posibilidad con las que yo cuento en un momento determinado. En tal sentido, no puedo dejar de lado el hecho de que yo soy un alguien siempre condicionado y determinado por el sistema social dado. Entonces, siempre hay que preguntarse por las reales condiciones de posibilidad de lo que se pretende, como finalidad, como propósito. Pero hay también que tomar en cuenta las condiciones de posibilidad propias del sujeto, no solamente de la realidad. Hay que preguntarse qué es posible en este momento dadas tales y cuales condiciones objetivas de realidad. Pero también hay que preguntarse si el deber ser es posible contando con las condiciones del sujeto. Por ejemplo, un sujeto que no sea marxista, o sea, no puede ser sujeto revolucionario, punto. O sea, no se puede hacer la revolución sobre la base de la ignorancia, solo porque la gente quiere. No es una cosa de emociones, no es una cuestión emocional. Si te gusta o no te gusta, etc. No se trata solo de ir a gritar a la calle. Tenés que tener una formación científica de esa captación de la realidad. Ese es el punto. ¿Sí? Bueno, tercero, la finalidad que yo me planteo en base a las condiciones objetivas de posibilidad guía mi praxis en todos los momentos de la acción. El ideal, es decir, la finalidad, el deber ser, el ideal planteado me orienta guiándome de diferentes formas. A la hora de enfrentar la realidad dada y plantearte un deber ser que implica necesariamente una negación teórica y una negación práctica del orden de lo dado, y por tanto ahí se abre la dialéctica, porque es un proceso de negación de las negatividades, ya es un proceso dialéctico, pero dicho proceso dialéctico empieza con una negación teórica, y la negación teórica del orden de lo dado implica necesariamente la intervención del aparato crítico analítico del marxismo. Si no hay un aparato crítico analítico del marxismo, pues ¿cómo diablos vas a tener una visión crítica del orden de lo dado? O sea, no es posible. ¿Sí? Sí. Sí. El ideal planteado
me orienta guiándome de diferentes formas. ¿Sí? Me orienta, me guía. Ahora, ¿qué es lo que guía? ¿Qué orienta? Bueno, primero orienta, ¿sí?, el cómo hacer las cosas. Ese proceso de negación de la negación, cómo debe hacerse. Segundo, qué actitud efectiva o psicológica debo adoptar, ¿sí?, para ordenar mi praxis. Hasta eso lo ordena. ¿Qué actitud, sí, efectiva o afectiva o psicológica debo tener para el logro del propósito? O sea, los propósitos no se logran de cualquier manera. Por ejemplo, una persona que venga a decirme que es revolucionario, ¿sí?, pero vive tirado en la calle con la cerveza en la mano, ¿sí?, ese no tiene, ¿cómo le vas a creer, verdad? Es importante la cuestión actitudinal, ¿verdad? No solamente cómo se hacen las cosas, sino también la cuestión de la actitud, la forma de vivir. O sea, si sos revolucionario, tenés que llevar una forma de vivir, una forma de ser, una forma de relacionarte con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, también orienta esclareciendo qué medios voy a utilizar o qué medios debo utilizar para la transformación dialéctica de la realidad, ¿sí? Incluso va a orientar también qué ubicación debo adoptar dentro del conjunto de las cosas reales. Y por último, va a orientar qué modo de vida debo llevar, ¿sí?, para el logro de mi propósito. O sea, ¿qué es lo que orienta todo eso? La formulación de un ideal. La formulación de un ideal. ¿Sí? Y la praxis tiene que ser desarrollada conforme al ideal que yo me estoy planteando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero negar las negatividades del sistema capitalista, pero soy un consumista de primera, entonces no puedo ser, realmente no puedo desarrollar una praxis verdaderamente transformativa de la realidad, ¿verdad? O sea, si yo busco la verdad, pero vivo mintiendo permanentemente, tengo como 4 o 5 novias, o sea, una en cada nivel educativo, no, pues definitivamente que no, ¿verdad? O sea, no soy un buscador de la verdad. ¿De acuerdo? Teoría y práctica tienen que ir al unísono. Bueno, todo esto implica la praxis. Ahora, hablemos de la idea de que la praxis es una categoría que tiene diferentes niveles o dimensiones. Vamos a hablar de algunas dimensiones o niveles de la praxis. El primer nivel de la praxis, que realmente no es praxis, pero hay que mencionarla, es el nivel de la mera modificación de la realidad. El resultado terminativo de la praxis es un mero reacomodo de los elementos integrantes de una totalidad, pero sin tocar su núcleo esencial. Por eso, la totalidad sigue siendo lo que es. No pierde su cualidad de ser lo mismo. De manera popular podríamos decir que este nivel de la praxis, que es un nivel de modificación de la realidad, es una acción humana según la cual, ¿sí?, es la misma mica solo que revolcada. El nivel de la mera modificación de la realidad deja intacto el orden dado. O sea, modificar algo no es tocar sus estructuras esenciales. Es la misma mica solo que revolcada. Es solamente maquillar al monstruo, pero dejarlo siendo, al final de los finales, el mismo. Es como los procesos políticos, que vos crees que vas a votar para transformar la realidad porque ahora vas a cambiar de presidente de color X y va a llegar otro de color lo que sea. Y vos crees que estás transformando la realidad. No, hombre, eso es una mera modificación de la realidad. Pero es la misma mica, solo que revolcada. Ahí no hay praxis. Eso no es praxis. El nivel de la modificación de la realidad no es praxis. Segundo,
el nivel de la práctica reiterativa. Aquí la práctica humana no es más que una mecánica repetición de lo mismo. Es algo así como la reproducción de la misma realidad. Aquí no hay creación de algo distinto, sino solo creación de más elementos de la misma cualidad. No se crea un otro, sino otro uno, es decir, más de lo mismo. Es, por ejemplo, la práctica del trabajador asalariado. Esto es un ejemplo para que veamos de qué se trata la práctica reiterativa. Es, por ejemplo, la práctica del trabajador asalariado, el cual permanentemente produce valor y plusvalor, valor porque reiterativamente produce su valor como mercancía, contratado por un capitalista, y también produce permanentemente plusvalor, porque produce más valor de el que vale él como mercancía asalariada. Pero de todas formas, el obrero, ¿sí?, hace siempre 4 o 5 cosas, aunque no se dé cuenta. O sea, Juan como trabajador asalariado de una fábrica, o Juan como trabajador asalariado en una finca, que se levanta todos los días con el humilde propósito de ir a trabajar, ¿sí?, y agarra el bus. Juan desarrolla una práctica. Pero Juan va a desarrollar una práctica de tipo reiterativa. Juan va a hacer entre 4 y 5 cosas, de las cuales una, digamos, se va a dar cuenta, pero de la mayoría de ellas ni siquiera se va a dar cuenta. Lo hace, pero no lo sabe. Veamos qué es lo que hace la práctica reiterativa de Juan como trabajador asalariado que se levanta todos los días para ir a trabajar. Veamos. Sí. Primera, Juan produce mercancías. Y bueno, de eso se da cuenta. Todos los días Juan produce mercancías. La mercancía es producto del trabajo humano destinado a la circulación de capital. O más simple, es mercancía destinada a la venta. Punto. Juan produce todos los días mercancías. De eso sí se da cuenta. ¿Sí? Pero no solamente hace eso. ¿Sí? 2. Juan, con ese humilde acto de ir a trabajar todos los días, reproduce reiteradamente el sistema productivo capitalista. Reproduce el sistema. ¿Sí? Con esa práctica monótona a la manera de un zombi social, ¿sí?, fortalece el sistema, reproduce el sistema. Tercero, Juan, ¿verdad?, hace con su trabajo, con su práctica reiterativa de ir a trabajar todos los días, sencillamente Juan hace más rico al rico. Y con ello fortalece a su enemigo de clase. ¿Quién es el enemigo de clase de la clase trabajadora? Como Juan, el capitalista. Entonces Juan, con su proceso productivo de presentarse a trabajar todos los días, hace más rico al rico y por tanto fortalece a su enemigo de clase. ¿Sí? Pero no se da cuenta. Entonces, cuarto, Juan, también sin darse cuenta, fortalece al Estado capitalista por la vía de la creación de riqueza social y más impuestos. Fortalece al Estado capitalista. El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para oprimir a la clase trabajadora. Y Juan, con su trabajo, no solamente hace más rico al rico y por tanto fortalece a su enemigo de clase, sino que además fortalece al Estado. Y no solo fortalece al Estado, sino que reproduce el sistema con el humilde acto de levantarse todos los días e ir a trabajar. ¿Sí? ¿Ves?
ya establecimos que hace 4 cosas. De la primera cosa que hace, es decir, de producir mercancías, sí se da cuenta, pero de todo lo demás no se da cuenta, pero lo hace. Quinta, reproduce y profundiza su estado de alienación frente al Estado y frente al sistema capitalista, porque con su práctica monótona muestra que, entre comillas, así son las cosas y así deben ser las cosas, puesto que su práctica no contiene ningún elemento de crítica al sistema. No tiene su práctica cotidiana de ir a trabajar, no tiene ningún elemento de crítica al sistema, sino que fortalece a su enemigo de clase, fortalece el Estado capitalista, que es el Estado cuyo poder está en función de los intereses de la clase dominante, fortalece el sistema, ¿sí? Y profundiza su estado de alienación. Alienación significa ser y existir para otro. Y Juan es y existe para el sistema, para el Estado, para la clase capitalista. No es la clase capitalista la que está en función de Juan. Es al revés. Juan está en función de los intereses de la clase capitalista. No es el Estado que está en función de los intereses de la clase trabajadora. No. Es la clase trabajadora la que es y existe para el sistema, para el Estado. En eso consiste el estado permanente de alienación de la fuerza de trabajo. Ser alienado es ser y existir ab alio, es decir, para otro, cuando el gran otro es el sistema, es el Estado, es la clase capitalista. Y Juan, como trabajador asalariado, todos los días que se levanta, se sube al bus para ir a trabajar, hace esas 5 cosas. Fortalece el sistema, reproduce el sistema, fortalece a su enemigo de clase y profundiza su estado de alienación. ¿Te das cuenta? Todas las implicaciones de la práctica reiterativa, que es una praxis que no cuestiona el sistema, únicamente reproduce el sistema. Es más de lo mismo. Por eso es que la práctica reiterativa no es verdadera praxis. Ahora bien, hemos hablado del ejemplo de Juan como miembro de la clase trabajadora que se levanta todos los días a trabajar, pero también es un buen ejemplo de práctica reiterativa el proceso electoral o los procesos electorales, ¿sí? Dentro de la democracia burguesa capitalista. Porque dicha práctica reiterativa, ¿sí? ¿Sí? Respetando las leyes del sistema capitalista, del Estado capitalista, solo fortalecen al sistema. Porque tampoco esta práctica reiterativa electorera cuestiona radicalmente la esencia del sistema capitalista. Quienes participan en dichos procesos electoreros, ¿sí?, ya aceptaron tácitamente la legalidad del sistema y el poder del sistema. Ya aceptaron el así se hacen las cosas que viene desde el sistema. Ya el sistema te construyó a su imagen y semejanza. Entonces, frente al sistema, tú ya no eres sujeto, eres objeto. Alienado, amansado, robotizado, en una especie de zombie social, viviendo y existiendo para el sistema. Entonces, cuando tú vas a votar, lo que estás haciendo es eso, fortaleciendo el sistema. ¿De acuerdo? Porque ya aceptaste la lógica del sistema, las leyes del sistema. Así se hacen las cosas que viene impuesto desde la legalidad del sistema. Ahí no hay ninguna crítica esencial a las negatividades del sistema. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Punto. Esa es la práctica reiterativa. Entonces ven ustedes cómo se da la práctica reiterativa. ¿Dónde está presente la práctica reiterativa? Donde no hay cuestionamiento, no hay crítica. Se absolutiza el orden de lo dado. Eso significa absolutizar el orden de lo dado.
en donde el orden de los dados se te plantea como un destino frente al cual no te queda otra más que adaptarte, como el sistema educativo universitario. Entras a la universidad y la universidad te dice que tenés que hacer un examen de admisión y vos te das así, como no, como no, a someterse al examen de admisión y tenés que sacar no sé cuántos puntos. Y ya que entraste, pues mira, fíjate, aquí estas son las reglas, así, 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 así. ¿Y tú qué haces? ¿Desarrollas una dimensión crítica? No, simplemente te adaptas, punto. No quieres entrar en contradicción con el poder del Estado, con el poder del sistema educativo. Lo das como un absoluto, punto. Un tercer nivel de la praxis, que es el nivel de la praxis creativa y transformativa o transformadora de la realidad. Ese nivel sí es praxis. Es el único nivel real de la praxis. El nivel de la praxis creativa y transformativa. Aquí la actividad humana, que es praxis, sí transforma los elementos esenciales de una totalidad social como sistema dado, en virtud de lo cual se crea una realidad que antes no existía, como lo sería, por ejemplo, en el capitalismo. ¿Sí? Se niega teórica y prácticamente el capitalismo para crear algo que antes no había, que es la dictadura del proletariado. Diríamos que se trata o se trae a la existencia algo inédito y distinto a todo aquello que existe en un momento determinado. La praxis humana rompe el orden establecido, tocando el núcleo esencial de una totalidad, por ejemplo el sistema capitalista, en virtud de lo cual crea una totalidad diferente, nueva y superior. Aquí la cualidad de la totalidad queda totalmente cambiada. No se crea otro uno, sino que se crea un otro. Es la praxis revolucionaria que destruye el Estado capitalista para construir la dictadura del proletariado. Pero eso solo puede realizarse, o solamente puede realizarlo, la clase trabajadora que tiene conciencia de clase, guiada teóricamente por el marxismo-leninismo. Esa praxis transformativa, praxis creativa, frente al orden social dado como sistema capitalista, únicamente puede darse a través de la clase revolucionaria, de la clase trabajadora. Y recuerden ustedes que la única clase revolucionaria de las dos clases fundamentales, que son la clase capitalista y la clase trabajadora, ¿sí? De estas dos clases, la única clase que está realmente interesada en cambiar el sistema, de transformar el sistema, pues es la clase trabajadora. La clase capitalista no está interesada en transformar esencialmente el sistema. Tal vez puede aceptar una modificación o una praxis de tipo reiterativa. Solo la clase trabajadora tiene el interés de transformar esencialmente el sistema capitalista. ¿Pero por qué? Porque el sistema capitalista es un sistema explotador, dominador, que aniquila a la clase trabajadora. Pero no solamente aniquila a la clase trabajadora, sino que aniquila el planeta, la naturaleza. Por eso decía Marx que el capitalismo aniquila las dos fuentes fundamentales de toda riqueza. El capitalismo como sistema aniquila las dos fuentes fundamentales de toda riqueza. ¿Y cuáles son las dos fuentes fundamentales de toda riqueza? El ser humano, el hombre, y la naturaleza. Pues el capitalismo aniquila al hombre, a los trabajadores asalariados, y aniquila y depreda la naturaleza. Es el capitalismo. Por eso es que Marx, aunque ustedes no lo crean, Marx dice en El Capital, en su obra económica fundamental, que se llama así, El Capital, dice que el capitalismo es la bestia del apocalipsis. Y también al capitalismo le llama el demonio visible. Así le llama Marx al capitalismo. La bestia del apocalipsis o el demonio visible. ¿Te das cuenta? Entonces, la praxis creativa y transformativa de la realidad o transformadora de la realidad implica necesariamente una negación teórica y negación práctica
como negación de las negatividades del sistema y se propone un deber ser fundamentado en una visión científica de la realidad. O sea, no cualquier deber ser. O sea, el marxismo no te va a proponer como deber ser del capitalismo la democratización del sistema. No. El deber ser es la construcción de la dictadura del proletariado para luego dar un paso superior hacia la construcción del socialismo científico. No cualquier deber ser, pero para tener claridad de este asunto necesitas haber construido en ti una visión marxista de la realidad, una visión crítica de la realidad. Y eso es realmente praxis creativa y transformadora de la realidad. Ahí sí hay praxis, porque hay negación de la negación, dialéctica del orden de lo dado, en donde el orden de lo dado ya no se me presenta como un absoluto. Bueno, sí, pretende presentarse como un absoluto, pero yo puedo destruirlo, puedo cambiarlo para construir una realidad, superior. Dejémoslo hasta acá, queridos estudiantes. Nos veríamos en la clase del día de mañana a la 1 de la tarde. Pasen un feliz y maravilloso día.